Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Hoy iniciamos con este proverbio 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estas palabras son claves. Teniéndolas claras nos ayudaría en mucho. A veces creemos poder conseguir las cosas por nuestros propios medios y recursos. El verdadero conocimiento y sabiduría lo obtenemos de Dios, y su Espíritu nos ayuda a ponerlo en práctica. Confiemos en su palabra, que está llena de promesas que Dios cumplirá. Bien, después de esta pequeña reflexión, vamos al tema de hoy día. Proceso de hominización. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo se dio el proceso de cambios y transformaciones en el ser humano a lo largo del tiempo? Como esta imagen inicial nos muestra, ¿no? Cómo vino o cómo el hombre primitivo, el hombre antiguo, evolucionó hasta el hombre moderno. Bien, veamos entonces acerca del proceso de hominización. Primero veamos algunos aspectos generales. Luego de grandes cambios en el planeta y en su organismo, un ser muy similar, parecido a un hombre, habría aparecido hace 20 millones de años. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Un ser muy similar, muy parecido al hombre, ¿no? Con sus características y rasgos. Este hombre primitivo, o este ser parecido al hombre, ha evolucionado y se ha adaptado al medio en el que se encontraba, un medio muy adverso en esa época. Y este ser utilizó a este medio y se valió de él para sobrevivir. Entonces, el hombre primitivo ha dejado una cantidad insignificante, es decir, muchos restos orgánicos en las capas geológicas. Existen pruebas de su existencia por los útiles de piedra que se encontraban mezclados con los huesos de otros animales, prehistóricos también, en grandes yacimientos que son muy antiguos. Por ejemplo, en estos yacimientos se han encontrado herramientas, utensilios que utilizaban estos primeros seres, ¿no? Para poder hacer la caza, la recolección, ¿no? De sus alimentos. Y como aquí están, ¿no? Todas estas herramientas. Después de estas generalidades nos hacemos una pregunta. ¿Cuáles son las pruebas en las que se basan los científicos para explicar la existencia del hombre? Muy bien, entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Desde la aparición y evolución del hombre. Dos teorías que nos van a mostrar cómo el hombre, ¿no? Desde la especie más simple ha venido evolucionando. Por un lado tenemos el lamarquismo o herencia de los caracteres adquiridos. La teoría del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, conocida como lamarquismo, fue la primera teoría de la evolución biológica. Como podemos ver en este cuadro, los representantes, Lamarck, por ejemplo, en la teoría que acabamos de mencionar, en sus obras. Él, en la obra Historia de los animales vertebrados, y tiene otra obra titulada Filosofía zoológica. Este científico en estas obras nos pone fundamentos para explicarnos esa evolución o esa transformación. Él considera que las formas de vida complejas, ¿ya?, proceden de formas de vida muy simples. Es decir, que esto nos muestra que el hombre o las especies
han evolucionado de algo muy simple. Los seres vivos se modifican bajo la influencia del medio externo. Como lo hemos mencionado hace un momento, este primer hombre o primer ser ha tenido que adaptarse y usar el medio ambiente para poder sobrevivir. Entonces, este medio tenía influencia en estos seres. Bien, y por el otro lado, nos habla la teoría de la evolución por selección natural de Darwin. Esta visión científica del origen del hombre tiene su mayor hito en la obra del naturalista inglés Charles Darwin, que sitúa a la especie humana actual, es decir, el Homo sapiens sapiens, dentro de esa evolución biológica. Por lo tanto, en sus obras El origen de las especies y también El origen del hombre, Charles Darwin fundamenta lo siguiente, que los cambios no se producen súbitamente o a saltos, ¿no? O se dan a saltos discontinuos. Es decir, que él nos dice que no es así, ¿no? No hay saltos y saltos en ese proceso, sino, valga la redundancia, es un proceso continuo y gradual. ¿Ya? Entonces, él nos está diciendo que todo cambio se produce mediante un proceso. Es un proceso continuo. Las especies, nos dice Darwin, que descienden de un antepasado común. ¿Ya? Por tanto, los organismos semejantes están emparentados. O sea, son familias. Y finalmente, en este cuadro podemos ver que la evolución o cambio evolutivo es resultado de un proceso de selección natural. ¿Sí? Entonces, estos dos científicos nos presentan a la evolución del hombre como un proceso de cambios, ¿sí? Que ha venido de una especie simple a una compleja. ¿Bien? Y para continuar en este punto, vamos a ver realmente ahora ese proceso, ¿no?, al que se le llama hominización. Vamos a definir en palabras simples y sencillas. ¿Qué significa hominización? Es el proceso. ¿Sí? Empezamos por esta palabra. Es el proceso, ¿no?, dando la certeza a los dos científicos anteriores. Entonces nos dice que la hominización es un proceso de cambios, ¿ya?, o transformaciones que ha sufrido el ser humano a lo largo del tiempo. Es decir, la evolución humana desde una fisonomía parecida a los simios hasta el estado actual. Desde esta fisonomía, que es muy parecida a los simios, hasta la fisonomía actual. Entonces, la hominización es ese proceso de cambios y transformaciones que ha sufrido el ser humano a lo largo del tiempo. Desde SIDA a los simios hasta el hombre moderno o actual. Muy bien, en ese proceso de hominización podemos ver grandes factores que han influenciado, ¿no?, y que poco a poco han ido diferenciando diferentes, ¿no? Ha ido cambiando, se ha ido desarrollando, han ido teniendo características cada vez más diferentes, que le permitieron a esta especie adaptar para sobrevivir. Okay. A todo ese proceso o esas características se le llama factores. Factores, por ejemplo, del desarrollo del aparato masticador. Posición erecta, la locomoción bípeda, el lenguaje articulado, la producción de cultura, aumento del encéfalo. A todos estos factores le podemos llamar un proceso biológico, ya que ha ido teniendo la precisión de la mano para poder coger los objetos, los cambios craneales, como lo podemos ver aquí, en esta imagen,
el aumento de las dimensiones del cerebro, la prolongación de las etapas, ¿no?, de desarrollo, y también el desarrollo del lenguaje. Entonces, todos estos factores, todo este proceso, es un proceso biológico, ¿ya? Podemos ver un proceso cultural, y a este proceso cultural le llamamos la humanización. ¿Por qué? Porque ha desarrollado en seres, ¿no?, ha tenido un desarrollo, herramientas. Ha habido métodos de caza y recolección de animales. Estos hombres ya, por eso les llama humanización, han realizado manifestaciones artísticas. Han ido descubriendo y manipulando el fuego. Han desarrollado la agricultura y finalmente les ha permitido estar en un solo lugar, ¿no?, establecerse en un lugar específico. A eso se le llama sedentarismo. Bien, entonces por eso hablamos de un proceso de humanización. Muy bien, en esta imagen, para culminar, podemos ver el desarrollo, ¿no?, de esas características que hemos mencionado, todos esos factores que condicionan el proceso de hominización. ¿Sí? Podemos verlo con detalle, ¿no?, detenidamente, el Homo habilis, cómo ha ido desarrollando, con dónde se ha localizado, el Homo erectus, qué es lo que ha hecho. Por ejemplo, ellos han podido ya ver o descubrir el fuego, el hombre de neandertal, y finalmente el Homo sapiens sapiens. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.